Buena semana para todos. Hoy de Stop. Hoy es 1 de Tevet, 25 de diciembre. Besat Hashem, vamos a empezar una nueva serie de clases. Estamos celebrando Hanukkah. Esta noche es Sot Hanukkah, noche muy especial para celebrar Besat Hashem. Y bueno, Besat Hashem, que esta semana haya sido una semana muy rica en celebraciones. Cada día crezcamos Besat Hashem en ese sentido. Muy bien. Vamos a empezar una serie de clases de vivir como no ágida. Besat Hashem. Para todos aquellos que no son judíos y tal vez no van hacia la vida judía como tal, existen las leyes no ágidas o los preceptos no ágidas. Ser no ágida también es servir a los pueblos. Vamos a aprender sobre ello de diferentes autores. Eh, Vamos a tomar conceptos de Rab Schlesinger. También vamos a tomar conceptos de que Rab Shain Klorfene y Jacob Rugansky, entre otros. Graduación. Dice así, empezamos. Vamos a decir el Tejilin 100, Besat Hashem, con agradecimientos a Kadosh Baruj Hu por todas las bondades que nos ha dado. Esta semana es de dar alabanzas a Hashem, de agradecer por tantas cosas que recibimos, Besat Hashem. Lo digo en hebreo, ¿alguien lo quiere decir en español? Mientras yo lo digo en hebreo, Yo le digo More. ¿lo tiene ya listo ahí? Pues lo digo en hebreo mientras va y lo busca. Ya está listo acá. Listo. Dígalo en español, por favor. Salmo de alabanza, gritar jubilosamente al Eterno, toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, presentaos ante su presencia cantando. Sabed que el Eterno es Dios, que nos hizo, y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimientos, y penetrad en sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente. Su misericordia perdura por siempre, y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. mismo le soy dobrilado y no y curbuoret. Y de Hashem besinjo. Voy le funo berno de que ado no y hielo y usone belo anachni. Amo y betzumari suboy shuro besido. Hatzero sobis kilobo huidilo bocheshemoy. Y toiv ado no y leolon hastoy badur doy emino soy. Besiat Anishmaya, Besat Hashem, empezamos nuestro shiur en este día. Vamos a ver la introducción a la ley noáquidas, a vivir como noáquido, Besat Hashem. Durante los dos últimos milenios, cristianos y musulmanes y todo el conglomerado, estamos dentro del libro El Camino del Justo, lo pueden mirar ahí los que lo tienen, Besat Hashem, y todo el conglomerado religioso al que se le presentó la oportunidad, han dirigido su proselitismo. Proselitismo significa hacer adeptos a una creencia, hacia los judíos, pero se han enfocado hacia nuestro pueblo, tanto cristianos como musulmanes, planteándole lo que a sus ojos debían ser los deberes religiosos de los judíos. Por muchos años vimos las cruzadas, que eran eh, formas por la fuerza y por la espada de asimilar nuestro pueblo, de que adoptáramos las creencias que ellos tienen. Los judíos, por el contrario, nunca han buscado de forma activa conversos a su propia fe. Quizás esta sea la razón por la que pocas personas conocen que el judaísmo también tiene algo que decir sobre los deberes, llamémosle religiosos, ¿no? Aunque la palabra religioso no es la más apropiada, pero para entenderlo académicamente, de los pueblos no judíos, del mundo como tal. Ahora vamos a mirar en resumen las enseñanzas judías. Bueno, en resumen no, vamos a tratar de ser un poco más extensos, algunas en resumen, otras más extensas. Las enseñanzas judías sobre la materia para informar y guiar a los no judíos, también llamado gentiles, o goín, ¿no? Que no, goín no es una palabra mal, goín significa personas de las naciones. A nuestro pueblo también se le llama goy kadosh, un pueblo santo.
Por lo tanto, guiar a los no judíos, a los gentiles, descendientes de Noah. Ahora, nosotros también, los judíos que van a escuchar este vídeo en diferido, también se le puede interesar, porque uno debe saber acerca de las leyes noágidas. Vamos a llamarle, como dice aquí el autor, noágida. El nombre hebreo para Noaj es Noé en español, pero su nombre hebreo es Noaj. De ahí el término noágida, ¿no? Para el descendiente de Noaj o los que practican la fe de acuerdo a la ley que Hakadosh Baruj Hu entregó a Noaj. Ahora, este concepto o la doctrina, por llamarlo de alguna manera, de los 7 leyes o mandamientos de Noaj, presenta la visión del judaísmo sobre la unidad del mundo. En efecto, la mera idea de la unidad en la fe emergió con el judaísmo. Quien sin ser judío posee este concepto lo obtuvo de nuestro pueblo Yehudí. Así está en el Mishneh Torah, en Leyes de la Idolatría, capítulo 1, leyes 2 y 3. Ahora, cuando hablamos de unidad, nos referimos tanto a la unicidad de Hakadosh Baruj Hu, como a la unidad de la humanidad en la fe en Hakadosh Baruj Hu. Por unidad, por unicidad de Dios se entiende monoteísmo, no unidad, sino unicidad. Hakadosh Baruj Hu es uno y único. Y estamos unidos en fe en Hakadosh Baruj Hu. Nuestro pueblo de Israel unido como a un solo Dios, un solo pueblo, una sola fe. El pueblo no judío también unido a Hakadosh Baruj Hu y y también con nosotros, por la creencia en un solo. Ahora, ¿qué era lo que los Yevanim querían hacer? Precisamente eso. Eh, que nuestro pueblo dejara de confiar en Hakadosh Baruj Hu y dejara de creer en la unicidad de Hakadosh Baruj Hu, sino que había muchos dioses, como ellos lo practicaban, la idolatría. Ahora, la unicidad de Hakadosh Baruj Hu, estamos hablando del monoteísmo. Y por la unidad de la humanidad entendemos un mundo en que todas las personas se acercan a Hakadosh Baruj Hu en paz y armonía. Exceptuando el judaísmo, todas las religiones del mundo se desenvuelven conforme al principio de cree como yo creo. Y el mundo será uno. O sea, en otras palabras, se malinterpreta el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a mi prójimo si él cree como yo creo. Y eso es incorrecto. De ahí que por mucho tiempo vemos en la historia como las cruzadas, las inquisiciones, los pogroms, porque no se podía vivir o soportar que los judíos teníamos una sola fe en Hakadosh Baruj Hu y en nadie más. Y por eso el helenismo, que era lo que hacían los Yevanim, no podían ver como el único pueblo que no se doblegó ante su idolatría es nuestro pueblo Israel. Ahora, sin embargo, cuando venga el Moshiach, habrá una sola fe para todo el mundo. Pero cada uno será único y mantendrá su identidad, pero con una fe en Hakadosh Baruj Hu. Por eso el Noaj ya tiene solo 7 mandamientos. 7 mandamientos. En la cual puede mantener la armonía con todo el mundo, pero tener una sola fe en Hakadosh Baruj Hu. Lo que vamos a seguir explicando, como nos trae el sabio aquí en esta guía. Ahora, este mecanismo nunca ha funcionado. El judaísmo concibe la idea de la unidad desde una perspectiva completamente diferente. Enseña que hay 2 caminos, no solo uno. Un camino es tuyo y el otro es mío. Tú viajas por el tuyo, yo viajo por el mío. Y en esto será encontrada la verdadera unidad. El único Dios es encontrado a lo largo de ambas rutas, porque el único Dios proveyó ambas. Las leyes noágidas determinan el camino que Hakadosh Baruj Hu entregó a los pueblos
no judíos de la tierra. Así lo trae el Mishneh Torah de nuestro sabio el Rambam, Bezrat Hashem. Ley de los Reyes, capítulo 8, ley 11. Los 7 mandamientos noágidas constituyen la más antigua de todas las doctrinas o fe, contenido de fe. ¿Por qué? Porque fueron entregados a Adán, el primer hombre, y el día en que fue creado. También está en el Mishneh Torah del Rambam. Sorprendentemente, los 7 mandamientos noágidas permanecen como el conjunto de principios menos inexplorado. Realmente, si lo llamamos de esta manera, es la creencia más antigua, pero para muchos la más nueva. Fue entregado a Adán, imagínate, el primer hombre. Imaginémonos. ¿Sabe cuánto lleva la creencia de la ley noágidas? Pero la gente poco conoce eso. De hecho, parece que es nuevo, ¿no? La humanidad ha logrado mantener en estos tiempos en que puedan escucharse los pasos del Mashiach. Las 7 mandamientos noágidas finalmente podrán y deberán ser estudiados y observados por todos los pueblos de las naciones del mundo. Ahora, a lo largo de todo el texto vamos a hablar sobre observar los mandamientos. Se entenderá obedecerlos y cumplir con ellos. A eso se refiere con observarlos, significa obedecerlos. ¿Qué es lo que enseñará el Moshiach a todas las naciones? Las 7 leyes de Noah. Las naciones no tienen que ser como nosotros, no tienen que ser judíos, pero nos cogemos de la mano y caminamos en la misma fe. Pero el noágida como noágida y el yehudí como yehudí. Por eso las fiestas noágida tiene una forma de celebrarlo de manera más limitada. Y el yehudí tenemos, por supuesto, una tradición de cómo hacerlo. La palabra mandamiento es una traducción de la palabra hebrea mitzvah. Mitzvah significa conexión o unión. Al observar los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu, de Dios, como se llama también, una persona se conecta con la sabiduría infinita de Hakadosh Baruj Hu, cumpliendo con su deseo, y por ello hace resplandecer una luz divina sobre su alma. Esta luz divina es eterna, y en ella el alma humana obtiene recompensa imperecedera. Así lo enseña el Likutei Torah de Ra Eshnu Salman del Yadi. Al observar los 7 mandamientos noágidas, un gentil cumple a cabalidad con el propósito para el cual fue creado y recibe un lugar en el mundo por venir, en el Olam Haba, el bendito mundo espiritual de los justos. No solo los Yehudim tendremos Olam Haba, los noágidas también. El bloqueo mental que debe ser vencido como paso previo a la observancia de las 7 mandamientos noágidas, trata con aceptar la idea de que el camino de la humanidad para alcanzar el conocimiento de Hakadosh Baruj Hu está bien enrumbado por la luz de los rabinos, de nuestros maestros. La rebelión en contra de la santidad de la tradición y la autoridad rabínica ha estado con nosotros desde los primeros días desde el desierto del Sinai. Cuando los seguidores de Korah llevaron adelante una revuelta en contra de Moshe Rabbeinu, como está escrito, y se congregaron en contra de Moshe y de Aarón, y le dijeron, ustedes asumen demasiado. ¿Por qué todos en la congregación son santos y el Señor está entre ellos? ¿Por qué entonces van ustedes mismos a ponerse por encima de la congregación del Señor? Ahí está en la Torá, Bamidbar 16.3, número 16.3. Al final, Hakadosh Baruj Hu obró con un gran milagro para demostrar su preferencia por la autoridad mosaica. Lo mismo que puede suceder hoy en día.
Ay, ¿por qué tenemos que estar con los judíos? ¿Por qué los judíos nos tienen que enseñar esto? Porque precisamente las 7 leyes de Noah no son una Torah aparte, están dentro de nuestra Torah. Y es la parte que corresponde a los no judíos. Y el pueblo yehudí tenemos la obligación de enseñárselo a los no judíos para que aprendan a servir a Hakadosh Baruj Hu. Pero aquí, como trae el sabio, siempre puede existir esa insolencia o esa actitud de decir, ¿por qué nos tienen que enseñar esto? Nosotros tomamos nuestra creencia y armamos nuestro rancho aparte. Y de ahí vienen todas las cantidades de creencias que existen en el mundo, inventadas por las personas. Me dijo mi rap hace mucho tiempo, me dijo una vez, en el mundo existen solo judaísmo, entendemos, ahí está incluido noajismo y egoísmo. Es lo que existe en el mundo. Por eso el noágida, el judío no intenta ser el noágida judío. No, que sirva a Hakadosh Baruj Hu como noágida. Es muy diferente que una persona quiera convertirse al judaísmo, eso es otra cosa. Que existe también, ¿sí? De hecho, los grandes en la Gemara fueron conversos, como Rabbi Akiva, de hecho nuestro patriarca fue un converso. Abraham Avinu era primero noágida, no era judío, era noágida. Y después se le llama como el primer judío, pero realmente eh, era noágida. Y celebraba toda la Torá por inspiración divina. Pero nuestro pueblo vino a ser el pueblo de Israel como tal en el monte Sinai, como tal, cuando recibió toda la Torá, que significa que nuestros patriarcas eran noágidas. ¿Por qué? Porque eran las leyes para todo el mundo. Y todo el mundo debía cumplir las 7 leyes de Noah. Por eso cuando eh, Abraham Avinu se encuentra con, bueno, se me escapa el nombre ahorita de ese rey, y hacen unos sacrificios, y dice la Torá que eh, hicieron 7 sacrificios. ¿Por qué los 7 sacrificios? Recordando las 7 leyes de Noah, que debía cumplir porque estaba hablando acerca de cómo habían robado sus servidores a nuestro poder. Estaba recordando las 7 leyes de Noah. Y la tierra abrió su boca y los tragó. Ellos y sus casas y todos los hombres, eso es lo que dice la Torá acerca de la rebelión de Cora. Está ahí en Bamidbar 16, número 16, 32, 33. Como podemos ver y leer, en todos aquellos que a lo largo de los siglos han emulado las acciones de Cora y su banda, las lecciones de la Torá son eternas. De ahí que muchas creencias es solo el orgullo de no haber seguido las enseñanzas que son para ellos, pero que están en nuestra Torá, pero que deben ser instruidas por nuestro maestro. Entonces, armaron todo un asunto aparte, generando muchos problemas. Y en lugar de dejar que el pueblo de Israel cumpla su función enseñándole a las naciones, lo contrario, han tomado la persecución contra el pueblo judío. Lo vemos en las Inquisiciones, las cruzadas, los pogroms. Cuando le preguntan al malvado Imam Shemó de Alemania y le preguntan qué es lo que hacen, él dice, yo solo sigo lo que la misión de la iglesia tradicional. Solo respondió este Imam Shemó, yo borro su nombre y sus nombres desaparecidos. Muchos de las masacres que se dieron en el Sacro Imperio, por allá en 1500, a mediados del siglo XVI, era por los escritos de Martín Lutero, padre del protestantismo, la cual generaba odio hacia los judíos. Y muchos de estos quemaban sinagogas de judíos dentro de ellas. Cuando los judíos iban a rezar, iban y echaban llave a las puertas y encendían las sinagogas con los judíos dentro. ¿Quién impulsaba esto? Los líderes de estas creencias. Era tremendo. En lugar de adoptar los mandamientos que Dios le dio, perseguían a nuestro pueblo.
Por eso hoy en día mucha gente piensa que el noajismo es algo nuevo, es algo que apareció en los últimos años. No, realmente lo que siempre ha existido. Solo que como nuestro pueblo muchas veces no ha tenido la oportunidad de enseñarlo porque no lo ha permitido. En ese tiempo, gracias a Dios, gozamos de otras situaciones. La gente hoy en día es más comprensible, la gente hoy en día es mucho mejor y, por supuesto, muchos les interesa aprender cómo servir a Kadosh Baruj Hu. Besrat Hashem, esto es señales de la venida del Moshiach. Muchos inclusive ingresan a nuestro pueblo porque reconocen o su alma les pertenece al pueblo de Israel, otros no, pero sirven a Jacob Baruj Hu y llegan a ser también Sadik en el mundo, justo entre las naciones, sirviendo a Jacob Baruj Hu, como Dios le dijo a cada uno. Cuando el Creador entregó nuestra toira al pueblo, Yehudí, a nuestro pueblo, en el monte Sinai todos aceptaron con gusto la toira, escrita, pero Akadosh Baruj Hu tuvo que sacudir la montaña sobre sus cabezas y amenazar con arrojársela, arrojar la montaña sobre ellos, ¿no? Sobre nuestro pueblo, para persuadirlos a aceptar la Torah oral, aquella que, la Torah que ustedes pueden ver, los 5 libros de Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruj Hu entregó a través de Moshe Rabbeinu, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim, son la tradición, la Torah escrita. La tradición oral es, por supuesto, mucho más grande. Así lo trae el Talmud, Babilonia Shabbat 88a. Esto es la interpretación rabínica de las escrituras hebreas. Ahora, la Torah oral, esto es la explicación de las Sagradas Escrituras, básicamente el Talmud y el posterior código de ley judía, el Shulchan Aruch y toda la discusión de nuestros sabios que están en la Gemara y todo lo que se deriva de ello es la tradición oral. Y lo que hoy el maestro le enseña a su discípulo oralmente y le explica la tradición, explica la Gemara, explica las leyes, Shulchan Aruch y todas las cosas. Ahora, conforme a la tradición rabínica, fue revelada por Hakadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, y entonces transmitida de maestro a discípulo a lo largo de la historia. Esta interpretación rabínica tradicional de la Sagrada Escritura llamada Mesoira, conocida como Mesoira, tiene la misma inviolabilidad de las Sagradas Escrituras, porque la Torah escrita y la Torah oral son dos mitades de un todo. Lo que la gente secularmente conoce es una parte. La otra hace parte de la Torah también, pero se llama Torah Shebalpeh, Torah oral. Ok. Si los judíos tuvieron dificultades para aceptar la Torah oral, como no menos divina que las escrituras en sí mismas, cuánto más difícil será para los no judíos, pero necesitan hacerlo. Los rabinos referidos son aquellos que para sí mismos han aceptado la autoridad absoluta de la Torah oral. Porque la fuente de entendimiento de los 7 mandamientos no ágidas se encuentra en el Talmud, precisamente, y en escritos rabínicos, posteriormente, y en ninguna otra parte más. De ahí que si el noágida quiere aprender a ser un noágida y servir a Hakadosh Baruj Hu como debe ser, tiene que aprender de la tradición de nuestro pueblo. Esa parte que Dios colocó en la Torá, que su explicación está en la tradición oral en nuestros sabios. Sin la segunda parte, que es la tradicional, que hace parte de un todo, no se puede obedecer los 7 mandamientos de Noah. Es como nuestra Sagrada Torá. Leer los 5 libros de la Torá no significa que los cumplamos si no tenemos la tradición oral. Sin la tradición oral, la tradición escrita será como una carta en chino. Si alguien no sabe chino, pues queda achinado porque no entiende nada. Y resulta que en la carta te dicen toda la herencia que tienes derecho, pero como no sabes leerla, no sabes interpretarla, quedas en nada. Sin la tradición oral, no se puede entender la tradición escrita.
Hay una segunda dificultad que se presenta al considerar los 7 mandamientos noágidas. Es a simple vista un problema semántico, pero tiene profundidades, implicaciones. El no judío, así como el judío, no debería relacionarse con los miembros de las naciones no judías, del mundo como gentil, sino como noágida. Al ver a los no judíos como hijos de Noah o noágidas, inmediatamente se hace claro que las naciones del mundo tienen un rol espiritual que cumplen y que deben cumplir. Gentil o goy es como las naciones. Que cuando se dice noágida significa, tiene una identidad, cumple un rol, así como una empresa, ¿no? El gerente, el supervisor, el bodeguista, el chofer, todo tiene una función. Imagina que estamos nombrando a todos y decimos, ¿y él quién es? No sé, el individuo que está ahí. No, ¿cuál es su función en la empresa? El noágida tiene una función en el mundo y que debe cumplirla. Recordemos que Job o Job en hebreo era noágida, no era judío. ¿Y qué dice la escritura de él al comienzo del libro de Job? No había alguien tan recto, perfecto, justo como Noah. Perdón, como Job. Ahora, las naciones del mundo tienen un rol espiritual propio, único y específico. Un rol que es notablemente exaltado. Los hijos de Noah son correligionarios de los hijos de Israel. Son socios pacíficos que trabajan por mejorar el mundo y por ello cumplen con el deseo divino. Judíos y noágidas. Juntos hacemos un rol en el mundo. Así como vemos en un ejército, en un hospital, no todos son médicos. Los médicos están al frente, pero para que ese médico pueda cumplir su función hay secretarias, contadores, electricistas, barrenderos, tinteros, plomeros y toda clase de personal para que se pueda dar lo que hace el médico. O un ejército, son los que van al frente de la batalla. Pero tras ellos hay una cantidad de personas que cumplen funciones que sin ellos sería imposible que se cumpla el objetivo. Tenemos roles en este mundo. El judío tenemos nuestro rol, el noágida tiene su rol, pero juntos hacemos parte de la misión completa de Hakadosh Baruj. Por eso el pueblo yehudí solo no puede hacerlo. Necesita a los noágidas para hacer la función que Hakadosh Baruj dio al pueblo de Israel y que el noágida es fundamental en esa parte. Por eso, últimamente, los sabios, los rabinos, poco a poco hay más opción y empiezan a escribir, a enseñar acerca de las linoágidas porque es necesario. Y también estamos emprendiendo este proyecto nosotros de estrategia. Ok, sigamos. Viéndose a sí mismo como noágida, el gentil es como el judío en el sentido de que es miembro de un linaje cuya hermandad, y no solo por la parte religiosa o creencia, es sinónimo de su relación con Dios, con Hakadosh Baruj. Para este tiempo, el camino del gentil justo es el único libro, entre otros, ¿no? Que intentan presentar una estructura, una especie de doctrina o una estructura, un conocimiento organizado, un ceder de conocimientos, las 7 leyes de Noah, entre otros. De manera que el Noágida pueda eh, construirse, hacerse una estructura interna y por lo tanto saber qué es lo que tiene que hacer como su rol en este mundo. Ok. Por razones expuestas en la revisión histórica, tratados anteriores sobre esta materia fueron escritos por judíos eruditos, para judíos eruditos, y tenía un propósito más bien teórico y académico. Pero hoy este escrito, y según dice el sabio, es para que puedan la gente sencilla como nosotros y
no tan eruditos como nosotros, vamos a ver cuál es el camino que debemos obedecer a Hakadosh Baruj Hu. Como decía el gran sabio Tarfón, discípulo de Rabbi Akiva, el día es corto, el trabajo considerable, los obreros vagos, la recompensa grande y el jefe está presionando. Así que hagámosle. ¿Quién es el jefe? Hakadosh Baruj Hu. Repito el dicho. Decía Rabbi Tarfón, el día es corto, el trabajo considerable, los obreros vagos, la recompensa grande y el jefe está presionando. Por lo tanto, para el judío como para el no judío, para el israelita como para el noágida, el conocimiento de vivir como noágida llama a la acción a todos nosotros, judíos, no judíos, a la acción. Besat Hashem, Besat Ishmael. Todo depende de nosotros y por eso lo incluye al que me está escuchando, a la persona que me está escuchando. Sí, a vos, a todos. Si te has preguntado cómo puedo yo servir a Hakadosh Baruj Hu, esta es la respuesta. Si eres judío, tenés que vivir como judío. 620 mandamientos. Nada, nada poco, ¿verdad? Y si no eres judío, entonces tenés que ser noágida, que esa es tu responsabilidad. Y de esa manera construyes el mundo y cumplimos el mandamiento que Hakadosh Baruj Hu nos dijo a todos. Se lo dijo a Adán. Adán representa a toda la humanidad. ¿Qué le dijo? No destruyas mi mundo. No destruyas mi mundo. ¿Cómo construyes el mundo? Tú como noágida, como noágida. Y como judío, como judío. Esperamos y elevamos plegarias para que el Creador, el Eterno de Abraham, Navino, Isaac e Israel, nuestros patriarcas, perdone de Zat Hashem cualquier error que se cometa, así dice el sabio acá, pero se trata de instruir en lo que más se pueda en cuanto a las leyes no ágiles. Besat Hashem, Besat Hashem. Ahora miremos unos puntos más y con esto iríamos terminando nuestra clase. ¿Cómo fue en el comienzo? Miremos algunos puntos de la Torá. Bereshit 2:4-7 dice: estos son los productos de los cielos y la tierra, dice la Torá. Ahora todos los árboles no estaban en la tierra y toda la hierba del campo todavía no había brotado. Hakadosh Baruj Hu no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Y Hashem Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un alma viviente, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hakadosh Baruj Hu creó el mundo primordial, inacabado y sin pulir, con el deseo de ser un socio para su terminación. Esta pareja era Adán, el primer hombre, a quien Hakadosh Baruj Hu encargó sus mandamientos divinos, las reglas de funcionamiento del nuevo mundo. Bereshit 2:16-17 dice: y el Eterno, el Creador, ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice Bereshit, así comenzó todo, ¿no? Bereshit, Génesis 3:17-19. Maldita será la tierra por tu causa, a través del sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos que brotan para ti. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. A pesar de la esperanza que Hakadosh Baruj Hu tenía, Adán falló.
Él cedió a sus propios deseos sobre los de Hakadosh Baruj Hu. Y así se movió por el mundo más allá de su condición ideal. Hakadosh Baruj Hu, sin embargo, es paciente con todos nosotros. Esperó y observó con la esperanza de que la humanidad todavía mantenga su voluntad. En las 10 generaciones siguientes al pecado de Adán, el hombre logró tremendas victorias materiales. Sin embargo, la sociedad humana era espiritual y moralmente corrupta. No obedeció las 7 leyes de Noah. Cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo, de todo árbol bueno podrás comer, el conocimiento del bien y el mal no. No entres ahí en el mal. En otras palabras. ¿Por qué? Porque entonces maldecirás la tierra. Y entonces el mundo será un caos si tú lo desordenas. ¿Cómo? Violando las 7 leyes de Noah, no obedeciendo. Hashem vio que la maldad de los hombres era mucha, dice Bereshit 6:5-6, en la tierra, y cada pensamiento del corazón era siempre inclinado al mal. Hashem reconsideró haber colocado al hombre en la tierra y su corazón se llenó de tristeza. ¡Wow! Provocamos tristeza a Hakadosh Baruj Hu, el Rey del Universo, que nos dio un mundo maravilloso y solo por la tontera del ser de nosotros nos volvemos un desastre. Bereshit 6:8-9. Miremos lo que dice. Había elegido un camino de rebelión relegando a su creador y sus deseos a la sombra de su memoria. De este caos surgió un solo hombre que recordaba lo correcto. ¿Quién? Noah. Y dice Bereshit, Génesis 6:8-9. Pero Noah halló gracia ante los ojos de Hashem. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noah caminaba con Dios. Este hombre Noah recordó y se mantuvo fiel al pacto inicial de Hakadosh Baruj Hu con su creación. A medida que el mundo que los rodeaba descendía a profundidades más allá de la salvación, la estrella de Noah brilló y aumentó entre la oscuridad. Hakadosh Baruj Hu se dio cuenta de que Noah era la única esperanza para su creación. Noah fue el único conducto por el cual el pacto divino se podía sostener. ¿Cuáles? Las 7 leyes de Noah. Solo él quedó para hacerlo, por eso le llaman las 7 leyes de Noah y no las 7 leyes de Adán. Porque Noah las tomó en sí, el mundo se echó a la perdición, pero Noah dijo, en medio de todos, yo obedeceré las 7 leyes de Noah, y por eso se le conocen como las 7 leyes de Noah, que él le dio relevancia y las obedeció y se opuso a lo que el mundo hacía. Ahora, en Bereshit 6:13-18 nos dice la Torá. Hakadosh Baruj Hu le dijo a Noah, el fin de toda la carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de robo. He aquí, yo estoy a punto de destruir la tierra, de la tierra, todo lo que está sobre la tierra expirará. Pero yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. La Tebá. El mundo fue destruido, reconstruido y encomendó a Noah como su guardián. A medida que las aguas de las inundaciones cedieron, Hakadosh Baruj Hu reafirmó su alianza con la humanidad a través de Noah. Este pacto, conocido como el Sheva Mitzvot Ben Noah. Sheva Mitzvot significa las 7 leyes de los hijos de Noah. Los 7 mandamientos divinos de los hijos de Noah. Este pacto es conocido por siempre con el nombre de Noah, porque por su mérito fueron salvados y se concedió de nuevo el mundo, lo que hablamos hace rato, hace un momentito. Al dar la toira en el Sinai, Hakadosh Baruj Hu por medio de Moshe reafirmó que este pacto universal perdura hasta hoy. ¿Cómo? Entregó la Torá a nuestro pueblo, pero ahí incluyó el pacto que ya estaba con Noah. El pacto de las 7 leyes de Noah, Sheva Mitzvot. Mientras que los 613 mandamientos divinos dados en el Sinai son para el pueblo yehudí, para el pueblo judío, los Sheva Mitzvot Ben Noah
los 7 mandamientos divinos de los hijos de Noah permanecen como pacto de Hakadosh Baruj Hu con el resto del mundo. Las 7 leyes, sin embargo, no son leyes individuales, como veremos en detalle en lecciones más adelante. Son categorías de preceptos éticos y legales divinamente organizados. Ahora, las 7 leyes de Noah son, solo vamos a recordarlas para saber. Alguien dice, bueno, tengo nomás 7 leyes, sí, pero cada una es todo un conjunto de leyes, ¿no? Primero, el hombre tiene que establecer tribunales de justicia y mantener la ley. Justicia y mantener la ley. Eso le corresponde a todo gobierno de todas las naciones. 2, queda prohibido maldecir el nombre de Hakadosh Baruj Hu. Esto incluye no tomar los nombres de Dios y jugar con ellos. Ni mucho menos maldecir los nombres de Dios. Ni hablar mal contra Hakadosh Baruj Hu. Se debe respetar el nombre de Dios, no tomarlo en juego, etcétera, etcétera. Se prohíbe adorar a dioses falsos. Idolatría. Anoche fue un día de idolatría para mucha gente. 4, está prohibido asesinar a otro ser humano. El asesinato está prohibido. Aquí podemos incluir hablar mal de la gente, es como asesinarlo también. Está prohibido tener relaciones sexuales inmorales. 6, queda prohibido de beneficiarse de la propiedad que no sea suya, es decir, el robo y el hurto están prohibidos. Robo y hurto son, aquí incluye el secuestro también. 7, uno no puede comer de una extremidad arrancada de un animal vivo. Debido a la persecución y el exilio, los detalles del pacto de Noah se redujeron a una zona velada del estudio rabínico, como dijimos anteriormente. Solo los sabios escribían y estudiaban para sabios. ¿Cuál fue la razón? La persecución. Las impurezas en el mundo llevaron a que las naciones persiguieran a nuestro pueblo. Un pueblo perseguido de aquí para allá no tenía tiempo de asentarse y de explicarle a los no judíos, mira, no tienes que ser como nosotros. Están pasando problemáticas fuertes, reciben muchas situaciones tremendas, es porque no están sirviendo a Dios. Porque ¿cuál era todas las persecuciones al pueblo de Israel? Porque veían cómo los judíos éramos muy bendecidos. Donde hay judíos hay bendición. Entonces eso causaba envidia, causaba mal de ojo. Entonces los no judíos, decía, esta gente se cree más. Entonces, en lugar de ir a preguntar, venga, ¿cómo son bendecidos ustedes? ¿Tengo que ser como vosotros? No, no como vosotros. Tenéis unas leyes para vosotros mismos. Son las 7 leyes de Noah. Pero no había esa oportunidad porque los no judíos, en lugar de preguntar, atacaban a nuestro pueblo. Y se hacían progron. Y miren la historia, van a encontrar en toda parte las persecuciones. Y la más grande de todas, Halbe Shulon, Halbe Jalila, Dios nos guarde volver a pasar una situación de esas, que seguro no volverá a pasar, sucedió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir del siglo XX, el mundo ha sido testigo de un resurgimiento del interés en el pacto original entre el hombre y su creador. Este proyecto está dedicado precisamente a que la ley de Noah sean otra vez un conocimiento público y las personas vengan a Hakadosh Baruj Hu, sean muy bendecidas, sus familias sean muy bendecidas, Berat Hashem, y todos podamos cantar a Hakadosh Baruj Hu como un pueblo. Yehudí como Yehudí, pero todos alabando al mismo Dios. Al hacer esto, entonces, esperamos que el mundo tenga una ruta, una guía hacia el pacto original de Hakadosh Baruj Hu con el mundo. Ahora, ¿cuáles son los conceptos erróneos y las historias trágicas? El judaísmo está muy mal comprendido. Es cierto que el judaísmo parece extraño si se compara con otras creencias, mientras que los
cristianos, el Islam y otras religiones, ya dijimos, buscan adeptos y meterlos en su fe. El judaísmo parece hacer lo contrario, ¿no? Parece girar sobre sí mismo tranquilamente y sin preocuparse por el bienestar espiritual de los no judíos. A los ojos del extranjero, el judaísmo parece que está siempre obsesionado con los detalles de las leyes de nosotros, por temor a no transgredirlas, por supuesto. Esto ha dado lugar al mito de que el judaísmo es una religión de la justicia dedicado a la adoración de una venganza de Hakadosh Baruj. Lejos está de ser así. Estos conceptos erróneos son en su mayor parte resultado de una campaña de 1800 años de marketing y las persecuciones por aquellos que buscan reemplazar la Torah original con su propia ideología. Gran parte del mundo no judío invirtió enormes cantidades de esfuerzos y recursos en prohibir el judaísmo en diferentes reinos y naciones. Judíos sometidos a la persecución, al exilio, a la tortura, incluso a la muerte. Como vemos, por ejemplo, la historia que nos compete más a nosotros, la Inquisición española. Muchos judíos fueron obligados a vivir en guetos, la Segunda Guerra Mundial, y prohibidos con frecuencia la enseñanza y la práctica de su pensamiento de fe. Estos problemas fueron la causa de la disminución de la interacción entre judíos y no judíos. La persecución fue la base para la propaganda de que solo alimentó aún más el acoso y la discriminación. Esta condición era la norma para la mayoría del mundo judío hasta solo hace 70 años. Muchos judíos vivían, por supuesto, separados por causa de estas persecuciones. Era peligroso, era peligroso. Desde el Holocausto, los judíos han disfrutado de la libertad de la expresión de fe. Algo diferente y todo lo que habían experimentado durante los últimos 2000 años. Con el declive de la opresión y la discriminación oficial, es solo ahora que el judaísmo puede ser discutido, estudiado y enseñado libremente. Pues mire dónde estamos. Podemos transmitir por YouTube estas clases y estamos viviendo una generación especial, realmente. Judíos y no judíos. El judaísmo no es diferente a los no judíos, ni es distante de las necesidades espirituales del mundo en general. Durante los 2000 años, sin embargo, estas cuestiones no podían ser discutidas de una manera significativa. Es solo recientemente que la comunidad judía ha sido capaz de discutir libremente la visión de la Torá en el mundo. No es una visión para judíos solamente, sino más bien una visión para toda la humanidad. En el Sinai, la Torá fue revelada y se dio a nuestro pueblo Yehudí. Se selló el pacto entre el pueblo judío y nuestro creador del universo. Sin embargo, el pacto en el Sinai no fue ni el primero ni el único. Como ya vimos anteriormente, existía otro pacto que era el de pacto noágida para toda la humanidad. En ese sentido, la Torá establece dos relaciones ideales con Hakadosh Baruj Hu. Una de ellas, la del judío conocido como judaísmo. Es la parte del judaísmo, es el nombre académico que la gente dio, pues la práctica de los judíos es judaísmo, pero es un nombre acuñado, ¿no? Noágida, noajismo también. Y el otro es el de los no judíos, que es noágida, noajismo, los hijos de Benay Noah. Ahora, la ley y amor, la Torá y el judaísmo, y por extensión el noajismo, tienen que ver con la acción mera de la creencia en Hakadosh Baruj Hu. Sus principios no es suficiente. La Torá nos obliga a actuar para llevar a cabo la voluntad de Hakadosh Baruj Hu en el mundo. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Las respuestas son, como lo dijimos anteriormente, mandamientos, mitzvot. Los dos pactos incluyen mitzvot, mandamientos. Nuestro pueblo Israel tiene 613 mandamientos, obviamente 620. Y los noágidas tienen 7 categorías de mitzvot, mandamientos, que incluyen aproximadamente un total de 70 mandamientos. 70. 7 mandamientos que son las que ya dijimos, que son, digamos, como las cabezas, y lo que se deriva de ellos, que son 70 mandamientos más.
Pero ¿por qué las leyes? ¿Por qué las leyes? ¿No es suficiente la ética? Antes de la Torah primero está la ética, ser persona. Porque sin usar, sin ser persona, las leyes podrían ser un arma para venganza y para acabar con otra persona. La Torá, como veremos más adelante, contiene tanto las expectativas éticas como las legales. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las leyes y la ética. La ética nos guía a principios morales que tienen amplias aplicaciones. La ley, sin embargo, define específicamente las directrices necesarias para moldear y crear las sociedades. O sea, establece las conductas que una sociedad debe tener para así darle forma a esa sociedad. Las leyes tienen el efecto de poner a todos en la misma página. Las leyes crean intereses comunes de la comunidad. Sin ley para unificar la práctica, reina el caos, reina el desorden. Sin embargo, las leyes necesitan ética para llegar a la correcta aplicación, el espíritu y el propósito de las leyes. Pero no es el judaísmo o el noajismo una religión de amor o una creencia de amor. Si los pactos están motivados por el amor, entonces, ¿por qué quiere Hakadosh Baruj Hu que sigamos leyes? La pregunta en sí misma es fundamentalmente errónea. Mucha gente dice, no, es que Dios es amor, ¿no? Seguimos a Dios de amor. Y resulta que Hakadosh Baruj Hu exige que tengamos leyes, porque la ley trae orden. Y donde no hay ley, hay anarquía, hay desorden. Y ese no es el mundo de Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu es orden. La creación fue por defecto el último acto de amor y bondad. Como aprendemos más adelante, ¿verdad, Hashem? Hakadosh Baruj Hu creó el universo con el fin de otorgar su bondad al mundo entero. Por lo tanto, todas sus acciones son en última instancia por el bien de nuestro bienestar y todas son parte del bien del amor. Esto incluye sus pactos, tanto en el Sinai con el pueblo de Israel y el pacto de Noah. La idea de que el amor y la ley son contrarios es una ficción. De hecho, donde hay ley surge el amor. Donde hay amor sin orden, termina en división. Es parte de la campaña histórica de la comercialización y la persecución que se ha mencionado ya anteriormente. Gran parte del mundo no judío ha retratado durante mucho tiempo a la Torá como un pacto de ley, al tiempo que retrata, a la suya como un pacto de amor. La Torá considera el amor y la ley como las dos caras de la misma moneda. Estamos en el pacto del amor. Entonces, ¿qué es amor? No hay ley. Eso es completamente erróneo. Sin ningún tipo de restricción, límites o guía, el amor es una fuerza destructiva. Imagínate un padre que solo ame a su hijo y nunca lo discipline. Lo convierte en un delincuente. El hombre que dice que ama a la esposa y no tiene reglas de conducirse éticamente con ella y reglas de obligación y responsabilidad frente a la esposa. Ese amor es falso. No tiene amor, entonces. Escuché que alguien le dijo a una mujer, yo te amo como un niño ama un dulce. Entonces yo le dije a una persona, o sea que el amor de ese hombre es falso, ¿no? Porque un niño no ama un dulce. Le gusta el dulce nada más. Sin ningún tipo de restricción, límites o guía, el amor es una fuerza destructiva. Del mismo modo, la justicia estricta, que no está atemperada, es terrible e insoportable. Una justicia sin amor es terrible. La ley templada por el amor y el amor templada por la ley es la formación ideal. Un padre que quiera instruir a su hijo sin amor, disciplinarlo sin amor, lo maltrata. Pero un padre que disciplina a su hijo por amor, lo edifica, lo construye. La ley sin amor destruye, pero el amor sin ley también destruye. Es el concepto que debemos cambiar aquí en la cabeza. Las mitzvot
Los mandamientos divinos son estructura y expresión a las creencias subyacentes emocionales, emociones y deseos de los hombres de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, nuestras emociones y deseos las expresamos a través de los mandamientos, estructurados. Mediante el cumplimiento de las mitzvot, mandamientos, nos conectamos, como ya dijimos qué significa la palabra mitzvot, conectar, conexión, y nos convertimos en parte de la voluntad de nuestro creador. Así como en una empresa, la gente solo se conecta con la empresa cuando está de acuerdo a las reglas de la empresa. Entonces puede nadar en la empresa y disfrutar. Mientras no hay orden, no hay ley, no hay amor. Y si no hay amor, pues tampoco hay ley. En ese sentido, las mitzvot, los mandamientos, son mucho más que simples leyes. Son un medio directo de conexión con Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, las mitzvot deben ser estudiadas, perseguidas, amadas y llevadas a la práctica, a cabo con gran alegría y gratitud por las oportunidades que presentan. Desde un punto de vista metafísico, o sea, de una comprensión mucho más profunda, el cumplimiento de las leyes divinas ayuda a la Torá en la rectificación de la creación de Dios mediante el cumplimiento de las mitzvot. Acercamos la luz de Hakadosh Baruj Hu al mundo y traemos la perfección y nos mantenemos correctamente en este mundo. Hasta aquí nuestra primera lección. Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude. En resumen, decimos lo siguiente: Hakadosh Baruj Hu quiere que el hombre Hakadosh Baruj Hu quiere al hombre como un socio en el perfeccionamiento de la creación. Sin embargo, el hombre no siempre ha estado a la altura de ese papel. La historia ya lo vimos, cómo el hombre se ha apartado y Noah fue el receptor, y por eso se llama la ley de Noah. En el Sinaí, Hakadosh Baruj Hu entregó la Torá a nuestro pueblo Israel y también con ello ratificó el pacto de Dios con Noah para las naciones. Por tanto, la Torá es una revelación divina no solo para el mundo judío, sino también para el mundo no judío con respecto a las 7 leyes de Noah. Aunque la creación del mundo y la entrega de la Torá fueron actos de amor, esto no significa que excluye el papel de la ley. Las mitzvot y mandamientos divinos dan forma y dirección a nuestras expresiones de amor y adoración a Hakadosh Baruj Hu. Solo a través de un ceder, un orden, una ley, podemos expresar el amor y nuestros deseos. Cuando una persona vive solo con deseos y sin ley, es un deseo que trae destrucción tanto a su propia vida como al mundo que le rodea. Aunque las 7 leyes de los hijos de Noah son una parte fundamental del pensamiento judío, no han sido discutidos ni enseñados públicamente a causa de las persecuciones, y en el siglo XIX es donde empieza un poco más a darse esta situación, a causa de que mermó la persecución, y hoy día, por supuesto, Hakadosh Baruj Hu vivimos en una época donde podemos hablarlo más libremente, y ustedes pueden disfrutar también de aprender de la sabiduría de nuestro pueblo, Bezrat Hashem. Que Hakadosh Baruj Hu nos guíe, nos ilumine y nos dé mucha motivación para seguir estudiando y ser sadik en el mundo. Sadik como judíos y sadik como no ágidas. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que sigamos celebrando Hanukkah, esta noche es Hanukkah, y que nos alegremos y que hagamos de este mundo el mundo que Hakadosh Baruj Hu dejó y que es nuestra responsabilidad que lo mantengamos en orden, como a través de nuestra obediencia a las leyes que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado para todos. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide y gracias por haber venido a nuestra clase. Escúchenla nuevamente y nos veremos entre 8 días. Buena semana para todos. Hanukkah Samea, Hoy Stop.